Y tenemos el gusto de tener hoy en la cabina a Luis Carlos Ugalde. Se lo conoce, director general de Integralia. Lo hemos entrevistado varias veces por teléfono. Hoy está en cabina y esto es El Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El Rollo de... Luis Carlos, buenos días. Qué gusto tenerte en cabina. No, hombre, muchas gracias por invitarme con los tres. Les agradezco por estar aquí. Bienvenido. No, hombre, al contrario. A ver, el tema que queríamos platicar contigo, de hecho te buscamos la semana pasada con la intención de hacer esta entrevista y coincidió que estás aquí en Guadalajara. Y es, ¿qué viene para el país en los próximos 3 años? Tú, como consultor, como analista, ¿qué ves para el siguiente periodo del presidente de la República? Veo cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas que veo es que se va a mantener la estabilidad macroeconómica, porque tenemos un presidente que es bastante disciplinado en cuanto ingresa y cuánto gasta. Podemos discutir las consecuencias negativas que esto ha tenido, la austeridad mal entendida, pero esa es otra discusión. 2, tenemos un presidente que es popular y que lo va a seguir siendo hasta el final de su sexenio y no veo razones para que eso cambie drásticamente. 3, veo que se va a mantener como resultado de esto la confianza y la esperanza de mucha gente. Y eso ha sido algo positivo. Tenemos un país donde el tejido social está roto en muchas regiones del país. Hay desesperanza, pero López Obrador ha repuesto eso parcialmente. Yo creo que eso para un país como está México es algo que bien usado puede ser algo positivo. Eso es lo positivo que veo. Y por lo tanto, con respecto de todo esto, el país va a seguir siendo, entre comillas, gobernable. Claro. Y digo entre comillas porque aquí va lo negativo. Veo un país... Pero nada más, yo sí, hacer énfasis en que, digamos, finalmente se rompió una inercia muy negativa que veníamos arrastrando de rompimiento del tejido social. No es que haya mejorado, pero finalmente se detuvo ese deterioro, ¿no? Con López Obrador. Y creo que es lo mejor que ha hecho. Sí, yo he pensado, Diego, ¿qué hubiera pasado si José Antonio Meade fuera presidente o Ricardo Anaya? Imagínate la crisis regionales que se hubiesen desatado el año pasado con la pandemia. Yo creo que este país estaría en un gran problema. Chile, Colombia, hubiera sido similar, ¿no? Exacto, y creo que el blindaje de López Obrador permite que eso se haya contenido y eso es algo que es positivo en general. Ahora, Qué interesante. hay que verlo al nivel inverso. Veo un país cada vez más penetrado por el crimen organizado a nivel regional y a nivel local, y veo un gobierno negligente y omiso en la materia. Y eso es gravísimo porque se está normalizando que el crimen organizado esté ahí operando. Sí. Veo un presidente que polariza, que agrede, que está derruyendo los cánones de veracidad para la liberación pública. Y cuando tú destruyes los cánones de veracidad en el lenguaje y destruyes el significado de las palabras, destruyes el lenguaje y la civilización. Y la civilización requiere que podamos platicar nosotros 4 y llegar a un punto de consenso y aprender. El aprendizaje colectivo se está destruyendo. Veo también un presidente que va a ser más estridente, pero menos riesgoso porque le faltan 56 votos en la Cámara de Diputados para poder enmendar la Constitución. Entonces, más ruido, pero menos riesgo, y eso me parece positivo. Veo el próximo año una consulta de revocación de mandato que va a hacernos mucho daño, muchísimo daño. Veo un intento del presidente por devolverle el monopolio a la Comisión Federal de Electricidad, que es muy negativo. Veo un intento continuo por afectar la reputación del Instituto Nacional Electoral, no va para el presidente. Eso es lo que veo. Y sobre todo veo que en 2025 la nueva o el nuevo presidente va a llegar y se va a estar sentado en la silla con un país más complejo, con menos fondos disponibles, con menos margen de acción, y ahí puede empezar un proceso de degradación y de radicalización en México. Mientras tanto, veo la cosa más o menos estable. Rápido, del tema que tocaste del crimen organizado, hay la sensación, y Gustavo Gordillo lo escribió muy bien, ¿no? En este libro para entender el rompecabezas, cómo está rota la estructura del gobierno federal, está austericidio, digamos, ¿no? Lo que ha hecho es dejar el control territorial en manos del crimen organizado, y recuperar esos territorios va a ser complicadísimo. Totalmente. Hay territorios del país, estados del país donde el 60-70% de su territorio
desde el punto de vista de los ayuntamientos está ya controlado. Habíamos tenido un proceso durante más de una década en donde silenciosamente el crimen cooptaba a alcaldes de municipios pequeños, designaba al jefe de policía, empezaron a construir obra pública, empezaron a cobrar derecho de piso. Esto puede haber ocurrido en Durango, en Tamaulipas, en Chihuahua, en Guerrero, en Zacatecas, en Michoacán. Pero lo que vimos el 6 de junio pasado, en la elección que terminó, fue que en algunos casos, como puede ser San Luis Potosí, el crimen organizado puso candidato de forma directa, y en otras entidades, además de fondear campañas, activó la movilización electoral de la jornada. Entonces, si eso no se detiene de forma inmediata, dentro de muy pocos años, el crimen organizado puede aprender que, ¿para qué compite por interpósita persona si puede él postular candidatos? Lo que pasó en Colombia en los años 90. Y B, que puede activar movilización del voto mejor que cualquier partido político. Entonces, esto es, yo diría, el mayor desafío a la democracia mexicana hoy en día. Y así vemos, y lo hemos comentado aquí la semana pasada, lo comentamos hoy mismo, al inhibir el tránsito de la gente del sur hacia el norte, es una claudicación por la excusa que da el presidente y ahora la presidenta del Senado. Es que si los dejamos pasar, quién sabe cómo les vaya. Es decir, el Estado mexicano no es capaz de garantizar la seguridad de nadie aquí. Pero a la luz del análisis que haces, y lo digo consciente del término, a la luz del análisis que haces, que nos viene a echar eso, luz, ¿cómo se ve Jalisco? ¿Cómo ves tú a Jalisco? Que además tenemos la suerte de verte aquí más o menos a menudo. Sí, el gobierno de la República, pero ¿qué? Con una entidad como Jalisco. Pues primero voy a empezar por lo bueno y luego por lo malo. No, bueno, yo pienso que Jalisco es una entidad, yo creo que hay 4 o 5 entidades en el país que tienen la posibilidad de ser presumidas a nivel nacional e internacional, y yo creo que Jalisco es una de ellas. Tiene una clase empresarial nutrida y una clase empresarial con visión y una clase empresarial amplia en muchos sectores económicos. 2, tienen una vida, una sociedad civil muy activa en las universidades, en el mundo cultural, en los derechos humanos, que data de hace 2 o 3 décadas, lo cual lo hace una ciudad muy interesante. Tienen la segunda universidad pública más importante del país, tienen festivales, y además Jalisco es de las pocas, Jalisco yo creo que es la entidad que más concentra símbolos políticos y culturales del país. Entonces, todo eso creo que hace de esta una gran entidad. Políticamente hablando, pues han transitado por una hegemonía del PAN a un declive total, y ahora la construcción de una nueva hegemonía de Movimiento Ciudadano. Y tienen además a un gobernador que llama la atención fuera de Jalisco por sus posturas que tuvo frente a López Obrador, pero que en las últimas semanas ha llamado la atención su silencio o su regreso o su acercamiento con el gobierno, lo cual llama la atención mucho. A mí lo que me parece es que este modelo de crecimiento económico y de un boom que han tenido en Jalisco y que se ve muy bien desde afuera, pueda ser cortado o pueda ser afectado por la grilla y la política local. Y yo creo que eso será una lástima para Jalisco, porque yo creo que Jalisco puede ser un ejemplo nacional de que hay alternativas al modelo compensatorio de López Obrador a los más vulnerables. Y yo creo que Jalisco es un ejemplo de que con emprendimiento, con un modelo de gobernanza, con una clase empresarial y un sector cultural y sociedad civil que empujan, el gobierno puede hacer bien las cosas. Pero a mí me preocupa que las grillas locales acaben por desbaratar esto por todo lo que se comenta de que tienen un gobernador que quiere ser candidato a la presidencia. ¿Y lo ves? ¿Lo ves? O sea, ¿ves a Enrique Alfaro, de acuerdo a los análisis nacionales, ante la posibilidad de poder llegar a la nacional? Pues de que puede ser candidato, pero me parece que la apuesta de MC de haber ido solo en la elección pasada, desde mi punto de vista, va a hacer que esa eventual candidatura sea irrelevante. Por una simple razón, Movimiento Ciudadano es un partido atractivo, pero es un partido regional, y diría es un partido de Jalisco. Fuera de Jalisco ganaron una gobernatura, pero quien ganó la gobernatura se llama Samuel García, no es Movimiento Ciudadano. Sí, además no tiene un solo diputado. No tiene un solo diputado, y en Campeche quien perdió fue el PAN, y quien perdió fue el candidato de Alito, no fue MC. MC tomó un candidato del PAN, entonces, y luego MC
que proyecta una imagen de modernidad a nivel nacional y tiene cuadros muy atractivos y gente joven muy inteligente y con ideas verdaderamente liberales y socialdemócratas, coincide que tienen a un líder nacional que actúa como el patriarca y es contradictorio. O sea, tú no puedes tener un patriarca que lleva dominando la vida del partido 20 años y decir que eres la tercera vía, es contradictorio. Entonces yo creo que MC es un partido muy local, es un partido de Jalisco y que además quiso ir solo y le dio la espalda a los otros partidos. Es muy difícil que tú tengas un candidato a la presidencia competitivo en esas circunstancias. Y que tiene una mezcla de el patriarca, luego tiene gente muy liberal de la Ciudad de México, empresarios muy conservadores de Guadalajara o de Monterrey, ¿no? Entonces sí es un partido de como que no se le ve todavía identidad. Es un partido regional y es un partido personalista y yo creo que esto le afecta a su desarrollo futuro. Luis Carlos, volviendo al tema del presidente y la propuesta a futuro, y rápidamente, o sea, una de las cosas que ha hecho muy bien el presidente es comunicarse. Es un gran comunicador, maneja muy bien el escenario. Y hoy notamos en el tercer informe que puso sobre la palestra el tema de que es muy difícil regresar al pasado, por cuestiones legales, pero en términos comunicacionales sí ha sembrado en el consciente colectivo de México la idea de que regresar es malo. Y ante ese argumento comunicacional, la oposición no ha hecho nada ni puede hacer nada porque los tienen desactivados. Entonces, ¿tú ves ese argumento ya sembrado en México? Es que el presidente está regresando al pasado. Sí. Es falso eso. O sea, la propuesta de reforma... Es que hay pasado y pasado. Claro. Él quiere el pasado. O sea, él va a presentar una propuesta de reforma energética en los próximos días que nos lleva a los años 60 del siglo XX, donde se le da a CFE un papel preponderante en el sector eléctrico. Eso es el pasado. Ahora, lo que el presidente dice selectiva y tramposamente es que el pasado es ir a lo que él llama el PRIAN. Bueno, Morena es hoy buena parte PRIAN. Si claro. Ustedes ven lo que ocurre en muchas entidades del país, Morena está poblado por militantes del PRI, del PAN y de todos los partidos. Entonces, es falso lo que dice el presidente. Sin duda. Lo que yo sí comparto es que la oposición, PAN, PRI, PRD e incluso Movimiento Ciudadano no han presentado una narrativa alternativa a lo que ofrece López Obrador y mientras no lo presenten, difícilmente serán competitivos. Luis Carlos, muchas gracias.